Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 531. El fantasma de Dongdu es el subordinado de Sadou. País de los cerezos en flor estrella azul, barrio Dongdu Adachi. Gran gremio de gorrión dragón Xia, escondite del cúmulo de pirámides. A través de la barrera defensiva semitransparente, todos los jugadores del gran gorrión dragón Xia abrieron bien los ojos, mirando los alrededores distantes. Originalmente, fuera de su barrera defensiva, había más de 40.000 jugadores del país Sakura, rodeándolos agresivamente. Pero cuando se difundió la noticia de la llegada del fantasma de la capital del este, esos jugadores se conectaron inmediatamente o fueron arrastrados al combate por el comandante de la Legión de Pájaros Bermellón del Gran Gremio Gorrión Dragón Xia usando su talento calefacción. Una vez en combate, los jugadores del país Sakura solo podían huir y dispersarse en todas direcciones. Sin embargo, su velocidad no era rápida. En poco tiempo solo lograron recorrer 4 o 5 kilómetros. Normalmente, 4 o 5 kilómetros es bastante lejos. De acuerdo con el camino lineal del fantasma de la capital del este, estos individuos dispersos generalmente estarían a salvo y luego podrían encontrar una oportunidad para iniciar sesión. Pero ellos nunca lo esperaron. Ese fantasma de la capital del este realmente cambiaría. Era como si estuviera buscando específicamente a estos jugadores de Sakura Country. Se oían gritos constantes desde varios kilómetros de distancia del conjunto piramidal. Los ataques del fantasma de la capital del este eran muertes instantáneas para cualquiera, un ataque de reducción de dimensionalidad total. Por supuesto, debido a la gran distancia, solo unos pocos jugadores con fuertes habilidades de reconocimiento en el gran gremio Gorrión Dragón Xia podían observar la situación a varios kilómetros de distancia a través de varios medios. Vieron a un jugador tras otro del país Sakura huyendo, siendo atravesados en el corazón por ataques repentinos, cortados por la mitad o incluso decapitados, y luego sus cuerpos parecieron ser tragados por algo, desapareciendo por completo. Se oyeron gritos que hicieron que cada vez más jugadores de Sakura Country en los alrededores quedaran completamente aterrorizados. Después de liberarse del combate, todos se apresuraron a iniciar sesión. Al iniciar sesión, sus cuerpos en realidad se volvieron semitransparentes, flotando en el aire, inmunes a cualquier daño. Ni siquiera la marioneta de la montaña de carne de Yin Feng pudo dañar a estas personas. Esta fue la regla suprema de protección del juego abandonado por Dios. Pero aún así, Yin Feng, controlando la marioneta de la montaña de carne, mató a más de 1000 jugadores de Sakura Country en los siguientes minutos. Está perdida. Comparado con el desastre causado por la estatua de la diosa serpiente de cola larga la última vez, no fue nada en absoluto. Pero es importante señalar que la fuerza de estos jugadores ahora era mucho mayor que los 100.000 que murieron en aquel entonces. Muchos incluso eran jugadores principales de los gremios más importantes de la ciudad Dongdu del país Sakura. Por ejemplo, el famoso gran maestro del veneno llamado Kabachi lanzó un aura de desventaja verde antes de irse, cubriendo todo el escondite del cúmulo de pirámides, solo para arrastrar a miles de jugadores del gran gorrión dragón Xia al combate, impidiéndoles iniciar sesión. Esta persona era una de las potencias más conocidas en la zona de juego Dongdu de Sakura Country. Pero desafortunadamente, al mismo tiempo que arrastró a los miembros del gran gremio Gorrión Dragón Xia al combate, él mismo también cayó en combate. Montó su montura insecto, alejándose de la escena a una velocidad extrema. Pero desafortunadamente, Yin Feng, controlando la marioneta de la montaña de carne, se apresuró desde lejos, ya había fijado a este tipo como su objetivo, lo persiguió durante todo el camino y lo interceptó con éxito antes de que este gran maestro del veneno pudiera iniciar sesión en el juego. Dentro del escondite del grupo de pirámides, todos los jugadores del gran gremio Gorrión Dragón Xia se miraron entre sí con consternación. ¿No dijeron que el fantasma de la capital del este vendría por nosotros? ¿Por qué salió a matar a los jugadores del país Sakura? No te descuides, probablemente solo eliminemos primero a los que no tienen protección, ya que, después de todo, tenemos una barrera defensiva. Entonces tienen muy mala suerte. Pronto estaremos fuera de combate, listos para conectarnos en cualquier momento. El presidente Kon, así como los miembros de las legiones del pájaro bermellón, el dragón azul,
el tigre blanco y la tortuga negra, también estaban extremadamente vigilantes. Ma-Yi, Ma-Fei e Inoue Natsuki, entre otros, estaban sudando. Los gritos de los jugadores de Sakura Country todavía se escuchaban ocasionalmente en los alrededores, lo que indicaba que el fantasma de la capital del este aún no se había ido. Algunos creían estar bien escondidos, pero aún así el fantasma los descubrió y los mató al instante. ¿En qué están pensando? ¿No se han conectado ya para salvar sus vidas? ¿Quizás quieran vernos masacrados más tarde? Del lado del gran gorrión dragón Xia, algunos observaron la situación afuera, sintiendo una sensación de satisfacción. Justo ahora, esos más de 40.000 jugadores del país Sakura habían rodeado su escondite. ¡Qué arrogantes eran! Incluso exigieron que se entregara el equipo de Ma-Yi y Ma-Fei. Esto enfureció a todo el gremio del gran gorrión dragón Xia. Al principio estaban en un punto muerto. Inesperadamente, la aparición del fantasma de la capital del este provocó que los jugadores de Sakura Country se dispersaran y huyeran, masacrándolos por completo. Ahora, las calles afuera del escondite del grupo de pirámides y las ruinas de la ciudad estaban llenas con los cuerpos semitransparentes de los jugadores de Sakura Country que habían iniciado sesión temporalmente en el juego. Habían evitado temporalmente el peligro. Pero otros no tuvieron tanta suerte. Durante la fase de escape, todos querían iniciar sesión, pero no todos tuvieron tanta suerte. Hay que saber, en el mundo real actual también hay monstruos por todas partes. Mientras los jugadores de los alrededores de Sakura Country se dispersaban, una pequeña parte se encontró con monstruos durante su escape, fueron arrastrados al combate y no pudieron iniciar sesión. Mientras estaban enredados con los monstruos, el repentino fantasma de la capital del este los arrastró a todos. Fuera de combate, todos conéctese, conéctese. El presidente con del gran gorrión dragón Xia finalmente gritó en el canal del gremio después de que todos estuvieron fuera de combate. El anillo de cristal de comunicación en la muñeca de cada miembro del gremio se iluminó. La gente echó un vistazo y luego decidió iniciar sesión donde estaba. No había otra manera, todavía no estaban seguros de si el fantasma de la capital del este los atacaría. Sin comprender lo que realmente era la otra parte, no se volverían hostiles precipitadamente. Si no podían darse el lujo de provocarla, ¿no podían al menos evitarla? Simplemente inicie sesión completamente primero. Sin embargo, justo cuando la gente estaba iniciando sesión, el presidente Kon, un hombre de mediana edad con rostro cuadrado, estaba guiando a su gente, constantemente vigilante de los alrededores, cuando de repente, recibió un mensaje privado desde el interior del gran país Xia. ¿Qué? El presidente Kon se quedó atónito al instante. ¿Quieres decir que ese fantasma de la capital del este es un subordinado de Sombra? ¿Es Sombra quien viene a ayudarnos? Maldita sea. ¿Por qué no lo dijiste antes? Nos pusiste nerviosos durante tanto tiempo. Todavía estaba en su estado de guerrero de terracota de 3 metros de altura. Al escuchar la noticia, inmediatamente disipó esta transformación. Sadou estaba aquí. ¿En qué estaba ocupado todavía? Está bien, ese fantasma de la capital del este afuera es un subordinado de Sombra. Todos relájense, sigan con sus asuntos. El presidente concedió la vuelta y dijo algo en el canal del gremio. Y esa frase hizo estallar directamente el canal del gran gremio Gorrión Dragón Xia. Todo el gremio quedó completamente atónito. Capítulo 532. Matsushita Shinjue, ¿no es este el talento de mi hermano? ¿Es el fantasma de la capital del este un subordinado de Sombra? Esto es demasiado explosivo. Caramba. Esto es ridículo. ¿El fantasma de la capital del este es la persona de Sombra? Sadou es increíble. Ja ja ja. ¿Entonces de qué tenemos miedo? Creí que el fantasma de la capital del este era una figura aterradora del país Sakura. Dado que el fantasma de la capital del este es la persona de Sombra, entonces definitivamente estamos bien. Me desconecto ahora mismo para intercambiar el libro de empoderamiento divino por unas semillas de melón para picar. Por un tiempo, los miembros del gran gremio Gorrión Dragón Xia estaban más emocionados que la última vez. Todos se desconectaron nuevamente. Incluso sacaron bancos y semillas de melón, reuniéndose de 2 en 2 y de 3 en varios puntos altos dentro del escondite del grupo de la pirámide, observando los alrededores mientras discutían. Naturalmente, confiaron implícitamente en el mensaje del presidente Kon. Después de todo, si la noticia no fuera absolutamente cierta, el presidente Kon no se la habría dicho. Y lo que es más, a sus ojos, el fantasma de la capital del este era demasiado aterrador.
En términos de poder de combate, nadie podría rivalizar con él. Al principio, estaban adivinando y sorprendidos, ¿quién era ese fantasma de la capital del este? Pero ahora que lo sabían, como ese era el subordinado de Sombra, entonces todo estaba resuelto. ¿No es normal que los subordinados de Sombra posean este tipo de fuerza? Realmente espero poder conocer a la Gran Sombra. Yo también lo espero, quiero ser discípulo del Grande. Tranquilízate, ¿eres un mago y discípulo del Grande? Para mí es más probable, al menos soy un asesino. La gente hablaba y reía, sus ojos revelaban un fuerte orgullo nacional. Sombra. Algo pasó aquí y Sadou inmediatamente envió a alguien para ayudarlos. Aunque todos estaban en una tierra extranjera, después de todo, eran seguidores del gran oficial Xia. Los agravios y la opresión que habitualmente sufrían en el país Sakura, fueron completamente liberados en este momento. Tenían a Sadou apoyándolos. Aunque estaban lejos en el país Sakura, Sombra no los abandonó. ¿Cómo es esto posible? El fantasma de la capital del este no atacó el escondite del gran gremio Gorrión Dragón Xia, sino que está masacrando la gente de nuestro país Sakura a su alrededor. Allende. El equipo jefe de investigación, montado en una serpiente gigante de 2 cabezas y volando en un estado invisible, abrió mucho los ojos después de llegar cerca del escondite del grupo de la pirámide. Observaron la carnicería circundante, escucharon el eco de los gritos y oyeron gritos de auxilio por todas partes, lo que les hizo sentir como si estuvieran en una pesadilla. Los jugadores de Sakura Country no tenían dónde escapar. Los estaban cazando uno por uno. Lo más aterrador era que ni siquiera sabían quién los estaba cazando. Solo sabían. Alrededor de la escena, había manchas de sangre carmesí por todas partes, salpicadas y fluyendo entre las calles y los edificios altos. Y aún así no se vio ni un solo cadáver del difunto. Lo que más incomodó a este equipo jefe de investigación fue, cuando llegaron, los jugadores de Sakura Country cercanos que no habían tenido tiempo de iniciar sesión casi habían sido asesinados, y en solo unos minutos, más de 2000 personas habían muerto sin un lugar de entierro. Y en esta situación, los jugadores del Gran Gorrión Dragón Xia estaban realmente sentados en la cima de las pirámides, viendo el espectáculo y comiendo semillas de melón. Baka Yarou. Sasuke Kameyama, con un pequeño mechón de pelo negro en la nariz, su rostro se volvió extremadamente feo y maldijo en el acto. Ahora él y todo el equipo de investigación principal de 60 personas, incluida Matsushita Shinjue, la chica con la piruleta, estaban todos parados sobre la serpiente gigante flotante de 2 cabezas, y con la ayuda de un asesino llamado Rayuya, todos estaban en un estado invisible. Observaron la trágica escena con rostros extremadamente sombríos. ¿Cómo se atreven esos idiotas de la Gran Xia a sentarse ahí y ver el espectáculo? ¿No tienen miedo de que el fantasma de la capital del este ataque su escondite? Alguien entre la multitud lo encontró absurdo. Kameyama Sasuke se burló. A menos que conozcan la verdadera identidad del llamado fantasma de la capital del este, y estén seguros de que no los atacará. De inmediato, alguien, conmocionado, adivinó, ¿será un individuo poderoso de la Gran Xia? Una cosa es que la Gran Xia haya creado una sombra, pero ahora otro, fantasma de la capital del este. Solo podemos pedirle a Matsushita que observe atentamente y vea si puede encontrar a ese tipo. Kameyama Sasuke se presionó la frente, luciendo un poco dolido, mientras sea un jugador, tiene alma. La señorita Matsushita definitivamente puede ver la presencia del oponente. La chica con la piruleta, Matsushita Shinjue, se burló, silencio, estoy mirando. Sus ojos estaban llenos de una niebla gris clara, y observaba atentamente los alrededores. De repente, su mirada se detuvo en una dirección. Kao, Korewa, esto es. Sus ojos se abrieron instantáneamente, la escena que vio la sorprendió y la aterrorizó inmensamente, y una profunda incomprensión apareció en sus ojos. Porque lo que vio, eran innumerables almas destrozadas, todas fusionadas, formando colectivamente un cuerpo colectivo gigante. ¿No es esta la habilidad innata de mi hermano? Matsushita Shinjue se quedó atónita en el acto, con la mente en blanco. Lo que la aterrorizaba era que el cuerpo colectivo de almas destrozadas en sus ojos ahora probablemente contenía miles de personas, todas fusionadas, desgarrándose y luchando unas contra otras, todas con un dolor extremo. Y el Song Xia Rikuan original, incluso hasta su muerte, no pudo fusionar tantas almas. Por supuesto, esto no significa que Song Xia Rikuan no matara a muchas personas. Por el contrario, Song Xia Rikuan anteriormente mataba principalmente a personas dentro del juego,
incorporando cadáveres del juego en la marioneta de la montaña de carne, lo que no implicaría la integración del alma. Si se extrajeran a la realidad, entonces los cadáveres sin integración del alma no podrían ser extraídos a la realidad. Entonces, la marioneta de la montaña de carne de Song Xiarriquan en realidad no había fusionado a muchas personas en absoluto. Pero la marioneta de la montaña de carne de Infeng ahora es diferente. Aunque la marioneta de la montaña de carne solo puede devorar y fusionar un máximo de 36 cadáveres, puede reemplazarse continuamente. Una vez reemplazado, el cadáver viejo se derrite directamente en sangre. El punto más crucial es que mientras sea asesinado, devorado y fusionado por la marioneta de la montaña de carne en la realidad, su alma será destrozada y de manera similar integrada en este cuerpo colectivo. Esta fue la escena que vio Matsushita Shinjue. Una escena infernal. Innumerables almas desgarrándose y luchando juntas, gimiendo y forcejeando. Entre tantas almas, naturalmente no podía distinguir que una parte de su hermano también estaba entre ellas. ¿Cuándo se volvió tan fuerte ese hermano basura? No, eso no está bien. Si realmente fuera él, ¿por qué mataría a tantos de los suyos? Lo más importante. ¿Cuándo pudo su marioneta de la montaña de carne volverse invisible? Y ni siquiera sale de ese estado invisible al atacar. Es un poco como sombra. La mente de Matsushita Shinjue estaba casi en blanco. Sin embargo, todos estos eran sus pensamientos y no los expresó. Kameyama Sasuke se dio la vuelta y la vio atónita, frunciendo el ceño y preguntó, «Señorita Matsushita, ¿qué vio?» «No, nada. No he visto nada todavía». Matsushita Shinjue respondió, empapada en sudor frío. Ella no sabía qué le había pasado a su hermano, pero en un momento como este, sabía que no podía exponerlo directamente. Pero muy rápidamente, una mujer tatuada del equipo de investigación principal, fumando un cigarrillo, se burló y, aprovechando la distracción de Matsushita Shinjue, levantó la mano y desató una habilidad. Control del habla. Capítulo 533. Todavía me gusta tu look rebelde. La mujer tatuada, fumando un cigarrillo, era una clase oculta, controladora del habla. Sus habilidades eran bastante siniestras. Podía controlar el habla de las personas, silenciar objetivos, silenciar monstruos e incluso voz, lo que la convertía en un poderoso apoyo en combate. Los departamentos oficiales, en particular, tenían gran necesidad de una clase así. ¿Por qué? Esta clase podría hacer que la gente diga la verdad. Y este controlador de habla tatuado también fue escondido dentro del equipo, precisamente para evitar que situaciones como la actual ocurrieran. Cuando levantó su mano y lanzó, control de habla, sobre Matsushita Shinjue soltó sin control su reciente descubrimiento. Vi innumerables almas fusionándose, luchando y rugiendo. Se están fusionando, algo así como el talento de mi hermano Song Xiarriquan, Flesh Mountain Puppet. Pero la fuerza de mi hermano no podría ser tan grande. Y no podría tener la habilidad de volverse invisible. Matsushita Shinjue pronunció estas palabras con extrema renuencia. Su corazón se llenó de sorpresa, porque no esperaba que existiera tal método y clase en este mundo que pudiera obligar a la gente a hablar. Claramente, aunque el funcionario del país Sakura la valoraba mucho y confiaba mucho en ella, siempre habían sido cautelosos con ella, incluso tratándola simplemente como una herramienta. ¿Tu hermano? ¿Song Xiarriquan? Kameyama Sasuke se burló al oír esto. Así que eso es todo. Querías ocultar tu descubrimiento. ¿Sabes que intentar ocultar esta información es un acto de traición encubierta? Refugio de la traición. Matsushita Shinjue resopló. ¿Quién cometió traición? Kameyama Sasuke hizo una pausa y luego dijo, ¿quizás no sepas qué ha estado haciendo tu hermano últimamente? A decir verdad, solicitó voluntariamente ir a la Gran Xia, diciendo que quería asesinar a Lord Sadou. Inesperadamente, era solo un idiota. Ahora parece que fracasó rotundamente y se convirtió en el lacayo de Lord Sadou. Su títere de la montaña de carne nos mató a tantos. Si eso no es traición, ¿qué lo es? Un destello frío apareció en los ojos de Kameyama Sasuke mientras miraba a Matsushita Shinjue con interés. Ahora estás albergando a un traidor. Si aún quieres vivir, será mejor que te portes bien de ahora en adelante, y quizás considere abogar por ti. Por desgracia, Matsushita Shinjue no era alguien con quien se pudiera jugar. Miró fríamente a Kameyama Sasuke, despreciable hombre de mediana edad, intentando engañarme. Sigue soñando. Tengo en mis manos las almas de 19 expertos del país Sakura. Aunque el oficial quiera matarme,
tendrá que pensárselo 2 veces. Su clase era Soul Ripe. Esta era su confianza. Las almas vitales de esos 19 expertos principales del país Sakura estaban en su posesión, lo que significa que podía eliminar instantáneamente a esos 19 expertos en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto sería una gran pérdida para el país Sakura. Sin embargo, Kameyama Sasuke se echó a reír al oír esto. ¿De verdad? ¿Crees que el oficial no tenía una contramedida contra ti? Te diré un secreto. Tu vida y la de esas 19 personas ya están vinculadas. Si mueren, tú también morirás. Si tienes agallas, ¿intentarías matarlos? El estatus de Sasuke Kameyama era de hecho mucho más alto que el de Matsushita Shinjue. Porque Kameyama Sasuke ya era una figura importante oficialmente en el país Sakura antes de que God Forsaken Game descendiera. Mientras que Matsushita Shinjue era solo una plebeya elegida para realizar tareas. Los superiores simplemente la consideraban una herramienta. Estas palabras le provocaron escalofríos en la espalda a Matsushita Shinjue. La situación parecía bastante desfavorable para ella. Sin embargo, Kameyama Sasuke no la presionó más por ahora. En cambio, observó los alrededores con una expresión extremadamente seria. Parece que Song Xiarriquan ya ha cometido traición y se ha aliado con Lord Sadou. Debemos condenar a la Gran Xia y usar la opinión pública internacional para que Lord Sadou retire la marioneta de la montaña de carne de Song Xiarriquan. ¡Mierda! Matsushita Shinjue maldijo en voz alta. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que mi hermano cometió traición? No digas tonterías, es muy posible que Lord Sadou lo haya tomado como rehén. Kameyama Sasuke se burló. Aunque lo tuvieran como rehén, su marioneta de la montaña de carne ha matado a tantos ciudadanos del país Sakura que ya es imperdonable. Si fuera yo, jamás me habrían tomado como rehén. Incluso si lo fuera, me habría hecho seppuku de inmediato y no habría permitido que los despreciables idiotas de la Gran Xia triunfaran. Mientras estas palabras fueron pronunciadas, de repente, Van, originalmente invisibles y permaneciendo en la serpiente de 2 cabezas, deberían haber estado extremadamente seguros. Incluso si algunos ataques los alcanzaban, serían bloqueados por el escudo de reducción de daño de 66 capas liberado por la serpiente de 2 cabezas. Pero en este momento, el tiempo pareció ralentizarse. Vieron claramente cómo el escudo de reducción de daño de 66 capas que los rodeaba se desmoronaba en un instante. Inmediatamente después, este grupo de personas reaccionó instantáneamente, queriendo lanzar algunas habilidades o algo. Desafortunadamente, su velocidad era demasiado lenta, demasiado lenta. Aunque todos reaccionaron en 0,1 segundos, no tuvieron tiempo de realizar ningún movimiento. La luz de la espada invisible llegó en un instante. Soplo, soplo, soplo. Las 58 personas en el campo, excepto Matsushita Shinjue y Kameyama Sasuke, fueron envueltas en la energía negra de la energía de muerte instantánea, muriendo uno por uno instantáneamente. Y eso también incluía. La serpiente de 2 cabezas que se encontraba bajo sus pies también estaba envuelta por la energía de muerte instantánea, gimiendo y muriendo en el lugar. Auge. La montura serpiente de 2 cabezas, que murió en la realidad, su cuerpo se descompuso rápidamente y regresó al espacio de la montura de su dueño, esperando renacer después de 1 hora, pero desafortunadamente, no tendría esa oportunidad. Matsushita Shinjue y Kameyama Sasuke solo tuvieron tiempo de cambiar sus expresiones antes de que todos a su alrededor murieran. Inmediatamente después de que la serpiente de 2 cabezas cayó al suelo, los dos también cayeron torpemente al suelo, rodando varias veces. El polvo que volaba alrededor hizo que ambos tosieran. Antes de que pudieran siquiera ponerse de pie. Zumbido. Una figura similar a una sombra descendió del cielo, con 4 pares de alas de la muerte negras detrás de él, envueltas en pura energía de muerte instantánea negra. Una máscara blanca pálida, ojos sin emociones. No era otro que Lord Sadou, de quien acababan de estar hablando. In Feng ya no tocaba el suelo, y sus alas de la muerte se movían suavemente tras él. Al mirar a Kameyama Sasuke, quien aún no se había levantado, dijo con indiferencia, «Acabas de decir que si te tuvieran como rehén, te harías seppuku y no trabajarías para mí». Tan pronto como salieron estas palabras, Kameyama Sasuke, que estaba a medio camino de ponerse de pie, inmediatamente se arrodilló de nuevo. Levantó las manos y se postró exageradamente en el suelo, gritando nerviosamente, «Lord Sadou, solo estaba diciendo tonterías. Estoy dispuesto a trabajar para usted, perdóneme. Conozco muchos secretos del funcionario del país Sakura y puedo ayudarle».
Los ojos de Matsushita Shinjue se abrieron ante esta vista. Espera, ¿este tipo no era simplemente desafiante hasta la muerte? ¿Por qué se arrodilló inmediatamente tan pronto como apareció Lord Sadou? Feng sonrió al verlo. Aún prefiero tu aspecto arrogante de hace un momento. ¿Qué tal si vuelves a ser así? Oh. Sasuke Kameyama se quedó atónito. Por un momento, no supo si Feng hablaba en serio o bromeaba. Entonces levantó la cabeza tentativamente, revelando el mechón de pelo negro debajo de su nariz. Yo, Kameyama Sasuke, de ahora en adelante, incluso si me tienen como rehén, cometeré seppuku y nunca traicionaré a Lord Sadou. ¿Tu tono es tan poco convincente? ¿Dónde quedaron tus modales imponentes de antes? ¿Dónde quedaron tus grandilocuentes palabras de hace un momento? Feng se burló. Con eso, no le dio a la otra parte ninguna oportunidad y atacó con una espada. Este golpe consumió 1200 puntos de divinidad de la espada del brote blanco, cosecha de almas. Estallido. Sasuke Kameyama recibió un golpe en la frente con una espada. Aunque solo quedó una ligera mancha de sangre, murió bajo la cosecha de almas, cayendo pesadamente de lado, con los ojos abiertos de par en par. Pensé que ustedes, los del país Sakura, realmente tenían tanta agallas. Feng sostuvo la hoja de brote blanco, la apretó 2 veces y luego la guardó. Luego miró con interés a la única chica Soul Reaper restante, Matsushita Shinjue. Capítulo 534 Estrellas y Luna Tranquilas de Panasonic. La intención original de Feng para Matsushita Shinjue era matarla directamente. Pero después de verla, de repente tuvo otras ideas. Por supuesto, no eran ideas extrañas. En cambio, tal vez mantener con vida a esta joven sería más beneficioso que simplemente matarla. En este momento, cuando el cuerpo de Kameyama Sasuke cayó rígidamente junto a Matsushita Shinjue, la joven con el vestido Lolita se puso increíblemente pálida. La piruleta que sostenía en su boca fue accidentalmente masticada y hecha pedazos. Con un crujido claro, sus ojos se tensaron aún más, temiendo que ella también sería asesinada instantáneamente por la sombra que estaba frente a ella. Ella no pensó que su identidad femenina le traería ninguna comodidad. Hay que saber. El oponente era Sombra. En el Dongdu de hoy, a los ojos de casi todo el mundo, esta sombra era el demonio que observó cómo más de 100.000 personas en Dongdu eran brutalmente estranguladas por la estatua de la diosa serpiente de cola larga. Hay un dicho muy cierto entre la población de Dongdu ahora. Es decir, cuando ocurrió el incidente, Sadou definitivamente estaba cerca. Pero Sombra claramente tenía la capacidad de prevenir y resolver el incidente de la estatua, pero no tenía intención de intervenir para ayudar. Este era un demonio. Sin embargo, Matsushita Shinjue no lo creía así. A sus ojos, Sombra era una persona extremadamente tranquila y poderosa. La mayoría de la gente en Dongdu creía que Sombra carecía completamente de espíritu humanitario, de lo contrario habría salvado a esas 100.000 personas. Pero Matsushita Shinjue, por el contrario, refutó su punto de vista. Si Sombra hubiera intervenido antes y destruido la estatua de la diosa serpiente de cola larga, probablemente habrías maldecido a Sombra, pensando que obstaculizaba tu crecimiento. ¿No es así? Matsushita Shinjue se preguntó. Incluso si fuera ella, en esa situación, habría sido imposible intervenir antes. Ella lo sabía. Sadou estaba demasiado tranquila. Y en ese preciso momento, ella no tenía ninguna esperanza de que la sombra, frente a ella le mostrara misericordia. Solo el miedo a la muerte la hacía temblar por completo, pero aún así se armó de valor, en un lenguaje ya no muy fluido, preguntó, yo, sé que voy a morir. Pero antes de morir, quiero saber cómo está mi hermano. Su velocidad al hablar era bastante rápida, porque tenía miedo de que Sombra la matara antes de que pudiera terminar sus palabras. Pero afortunadamente, la sombra frente a ella parecía no hacer ningún movimiento. Eso la puso cada vez más nerviosa. Ella no sabía lo que Sombra quería hacer. De hecho, Feng acababa de desviar su atención para comprobar el alma y los recuerdos de Kameyama Sasuke, que habían sido absorbidos por la espada del brote blanco. Kameyama Sasuke fue una figura importante en el país Sakura oficialmente. Se podría decir que en todo el país Sakura, pocas personas sabían más que Kameyama Sasuke. A través de los recuerdos de Kameyama Sasuke, Feng se enteró por primera vez de que la joven, Matsushita Shinjue, sostenía en sus manos las almas vitales de 19 potencias de primer nivel del país Sakura, capaces de causar su muerte en cualquier momento. Y esas 19 potencias de primer nivel básicamente no estaban bajo el control del funcionario del país Sakura, o habían cometido algunas ofensas.
Como Matsushita Shinjue no era una persona oficial y tenía antecedentes relativamente comunes, la confianza del funcionario en ella también era muy común. Todos aquellos puestos bajo su control eran individuos problemáticos como Tejima y Chiro. Individuos así también existieron en la Gran Xia. In Feng sabía que durante el incidente del huevo de Fénix de la ciudad de Ai, la potencia de la ciudad de Ai, Jun Hyanyue, perdió a un hermano menor y a un pretendiente devoto. Aunque todo fue culpa de Jun Hyanyue, para evitar que causara problemas, el gran oficial Xia envió a la señorita Luo, una segadora de almas de Hindu, para recolectar su alma vital y así controlarla. Las 19 potencias del país Sakura bajo el mando de Matsushita Shinjue eran básicamente ese tipo de individuos. Retenido como rehén por el funcionario y también utilizado por el funcionario. Además, debido a la confianza incompleta del funcionario del país Sakura en Matsushita Shinjue, también habían colocado una maldición simbiótica sobre Matsushita Shinjue aquí, conectando su vida con las vidas de las otras 19 personas. Si ella destruyera activamente las almas vitales de las 19 potencias bajo su mando, entonces ella misma moriría. 19 personas por ella una. En cuanto a las 19 personas entre sí, no había ninguna conexión. De esta manera, Matsushita Shinjue podría verse amenazada en momentos críticos. Estos funcionarios políticos son realmente más insidiosos que los anteriores. In Feng entrecerró los ojos. Era obvio que, hasta cierto punto, el gran funcionario Xia era el mismo, excepto que al tratar con In Feng, el gran funcionario Xia no tenía motivos ocultos. Esta fue la influencia que trajo la fuerza. De lo contrario, In Feng también habría tenido cooperación, precauciones y varias medidas de equilibrio con el gran funcionario Xia, tal como en sus vidas anteriores. Y el gran oficial Xia en este momento. Básicamente, ya no se protegieron contra In Feng, ni tampoco tenían ninguna medida de equilibrio. Porque proteger y equilibrar eran simplemente inútiles. El actual gran funcionario Xia fue definitivamente una de las fuerzas que más entendió a In Feng. Los Soul Dipe pueden controlar las almas vitales de otros jugadores, siempre que la otra parte esté de acuerdo. Entonces, si uso este método para controlar a los que tienen más influencia en el país Sakura, ¿cómo respondería el país Sakura? In Feng vio una manera fácil de transformar completamente el país Sakura en otra granja de cerdos. Deba y ya, In Feng entendió. La esperanza de vida comercializable, incluso para los seres de la Tierra del Orden y de niveles aún más altos, era extremadamente importante. Además, cuanto más alto sea el nivel, mayor será la esperanza de vida necesaria. Ya que voy a tomar prestada la civilización Ilan para ir a Orderland, entonces, ¿por qué no convertir la civilización de la Estrella Azul en una fábrica solo para mí? Haciendo que jugadores de todo el mundo trabajen para él. Si esto se hiciera abiertamente, seguramente provocaría que innumerables personas se rebelarían y lucharían desesperadamente. Aunque In Feng no tenía miedo, sería muy problemático tratar con eso y una completa pérdida de tiempo para In Feng. Pero si él se convirtiera en el jefe detrás de escena, no habría ningún problema. Por ejemplo, en el país de Granan, el trabajo de gobierno de Virginia estaba prácticamente terminado y los ingresos que obtuvo a lo largo de su vida también fueron extremadamente considerables. En cuanto a Los Ángeles, los ingresos que le trajo In Feng fueron un poco bajos ahora. 5.000 años de vida por día, ¿se supone que eso es para mendigos? Da la casualidad de que Trembling Clown ya debería haber evolucionado a legendario, ¿verdad? In Feng pensó, ya es hora de subir el precio y también darle una buena paliza a ese payaso tembloroso, no sea que piense que puede negociar conmigo solo porque evolucionó a legendario. Por supuesto, este asunto era secundario y no urgente por ahora. Por ahora, podría ocuparse primero del país Sakura. Entonces In Feng miró a la joven Soul Ripe frente a él, escuchando su reciente pregunta, y de repente sintió un poco de curiosidad. ¿Cuál fue la actitud de esta joven hacia su hermano, Song Xia Riquan? Cuando se enfrentó a él, ¿cuáles fueron sus pensamientos? Estos dos puntos determinarían la forma en que In Feng trataría con ella. Capítulo 535. Señora Matsushita, usted no quiere. Ante la pregunta de Matsushita Shinjue, In Feng no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó la espada del brote blanco en su mano, consumió 6.000 años de vida y recargó 400 puntos de divinidad en ella. Él lanzó una regla divina hacia la joven, control del alma. En este momento, In Feng absorbió por completo todos los recuerdos y pensamientos de la joven en su mente, tal como había examinado los pensamientos de In Xiaoyou antes. Otros métodos de In Feng podrían de hecho ver los recuerdos del objetivo.
Sin embargo, los recuerdos por sí solos no eran suficientes. También necesitaba saber sus pensamientos. Un momento después, Matsushita Shinjue solo se sintió un poco mareada, como si de repente se hubiera quedado dormida y luego se hubiera despertado abruptamente. Cuando de repente abrió los ojos, encontró a Sombra, todavía de pie frente a ella, examinándola de la cabeza a los pies. En un corto periodo de tiempo, Infeng había podido ver completamente sus recuerdos y pensamientos. Cuando Infeng se enteró de que esta joven había hablado por él en el pasado, se sorprendió genuinamente. Aunque ella no sabe que la razón por la que quiero 100.000 muertes en Dongdu es para nutrir el templo de la diosa de la muerte. Pero su suposición es realmente razonable. Lo más importante es que Infeng aprendió de sus pensamientos que esta joven en realidad no sentía ningún odio hacia Sombra. Al contrario, incluso tenía un ligero anhelo. Sin embargo, no había llegado al punto de la adoración sin sentido. Ahora que Infeng apareció de repente ante ella, todavía permaneció tranquila y racional, lo que demostró que esta joven no era una persona común. Ella cree que seguramente va a morir ahora. Pero antes de morir, todavía pregunta por su hermano. Infeng suspiró interiormente con cierta emoción. En los recuerdos de Song Xiarriquan, esta hermana menor siempre menospreciaba a su hermano, llamándolo constantemente pez basura, pero en el momento crítico de la vida o la muerte, todavía pensaba en su familia. Incluso cuando estaba en la montura de la gran serpiente de 2 cabezas hace un momento, incluso trató de ocultar la existencia de la marioneta de la montaña de carne, sin tener la intención de exponer a su hermano. Una hermana así, comparada con algunas personas. Es un mundo aparte. Estás preguntando por tu Song Xiarriquan, quien vino a Gran Xia para encontrarme, emboscó a mi gremio subordinado y mató a muchos de nuestros subordinados. Los ojos de Infeng debajo de la máscara miraron a Matsushita Shinjue y dijo fríamente, ya has visto su talento, la marioneta de la montaña de carne. Entonces, ¿qué crees que le pasó ahora? Matsushita Shinjue realmente no esperaba que la sombra, frente a ella realmente respondiera su pregunta. Ella estaba un poco aturdida, pero su mente se aceleró y suspiró rápidamente, ya que mató a tus subordinados, entonces, debe estar muerto. Con tu estilo, es imposible que siga vivo, y con su personalidad, no se convertiría voluntariamente en tu marioneta, ni masacraría sin motivo a los ciudadanos del país Sakura. Infeng sonrió levemente y miró a la otra parte con interés. Jugó con la espada del brote blanco en su mano, haciendo girar la daga en forma de S. Eres muy inteligente. Entonces sabes por qué te mantuve con vida. Matsushita Shinjue cerró los ojos. ¿Quieres usarme para controlar el país Sakura? No malgastes tu esfuerzo, simplemente mátame. Aunque soy una segadora de almas, mi vida está ligada a la de los demás. Si traiciono, el oficial Sakura tiene muchas formas de matarme. De todos modos, moriré pase lo que pase, así que es mejor liberarme antes. Esta persona fue bastante decidida. Hizo que Infeng la mirara desde una nueva perspectiva. Un poco interesante. Infeng hizo una pausa y luego dijo, sin embargo, acabo de buscar en los recuerdos de Kameyama Sasuke. ¿Sabes por qué tu hermano fue a la Gran Xia? Al escuchar esto, Matsushita Shinjue de repente abrió los ojos. Ella miró a Infeng con una expresión de incredulidad. Buscar, recuerdos. Temblaba por completo. Había creído que la legendaria sombra era simplemente extremadamente poderosa, matando gente invisiblemente, pero nunca imaginó que poseía poderes tan aterradores. Y Kameyama Sasuke sabía mucho. ¿Eso no significa que muchos secretos del país Sakura ahora han sido revelados a Sadou? ¿Cómo podría el país Sakura derrotar a semejante oponente? Sin embargo, Infeng la ignoró y continuó hablando consigo mismo. Song Xiarriquan fue el funcionario de Dongdu y dijo que tenía un 50% de posibilidades de matarme, solicitando ir a la capital mágica de la Gran Xia. Y el funcionario de Dongdu, representado por Kameyama Sasuke, concluyó a partir de la información que conocían que la probabilidad de Song Xiarriquan de matarme no era más del 1%. Por supuesto, en realidad, su probabilidad de matarme era nula. Pero aún así, el funcionario de Dongdu lo animó a ir. ¿Por qué? Porque incluso si este asunto fracasara, podrían alegar que fue un acto personal, lo cual es una lástima, no saben que puedo leer la memoria de la gente, nada escapa a mis ojos. El rostro pálido de Matsushita Shinjue estaba muy complejo mientras escuchaba todo esto. Pero ella todavía negó con la cabeza resueltamente, ¿quieres hacerme creer que la muerte de mi hermano fue causada por el funcionario de Sakura, para hacerme odiar a mi propio país?
Lo siento, no puedo hacer eso. Solo mátame. En este momento, ella todavía estaba muy confundida sobre por qué el talento de su hermano, la marioneta de la montaña de carne que él creó, estaría controlado por Sombra. Y esta marioneta de la montaña de carne era muchas veces más fuerte que la marioneta de la montaña de carne de su hermano. Pero ya no tenía ninguna obsesión por investigar estas cosas. De todos modos, estaba decidida a morir, así que no había necesidad de pensar tanto. In Feng la miró así y chasqueó la lengua con asombro. Para ser honesto, después de que God Forsaken Game descendiera, innumerables personas murieron a manos de In Feng. Pero había muy pocos que fueran tan decididos y no temieran a la muerte como esta joven. Ella era muy inteligente y racional. Tratar de engañarla para hacerle creer que su hermano todavía estaba vivo era básicamente imposible, y en cuanto a tratar de manipularla emocionalmente diciéndole que consideraría resucitar a su hermano si se comportaba bien, sería aún menos probable que lo creyera. Además, esta joven tenía un límite. Incluso enfrentando la muerte, ella no pensó en traicionar al país Sakura. Siendo ese el caso, solo quedaba un último método. Matsushita Shinjue. In Feng jugueteó con la espada del brote blanco en su mano, sus ojos bajo la máscara miraban con calma a la joven frente a él. ¿Alguna vez has considerado las consecuencias de no cooperar conmigo? Matsushita Shinjue frunció el ceño levemente. ¿No es solo la muerte? ¿Muerte? Sí, morirás, pero no serás el único. In Feng la miró significativamente. No solo tú, tus padres, tus amigos, todos tus parientes e incluso, todo Dongdu, todo el país Sakura, todos morirán. No soy ningún santo. Desde que el país Sakura me provocó, si no puedo controlarlo, solo me queda un resultado, desaparecer de este mundo. Señorita Matsushita, usted no querría que todo su país fuera aniquilado solo porque usted es la única desobediente, ¿verdad? Tan pronto como se dijeron estas palabras, los ojos de Matsushita Shinjue se abrieron instantáneamente. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 536. Aunque sean subordinados, deben ser subordinados capaces. Despreciable. Desvergonzado. Matsushita Shinjue casi gritó. Nunca imaginó que Sombra la amenazaría así. Sabes, tengo esa habilidad. In Feng jugó con la espada del brote blanco. Ahora, si tu país continúa existiendo o provoca su propia destrucción, depende completamente de ti. Y Matsushita Shinjue se sintió un poco reseca. Aunque te escuche, ¿puedo cambiar el resultado? Una vez que me uses, te será aún más fácil destruirnos. Al oír esto, In Feng dijo con indiferencia, no te preocupes, soy muy sociable. Solo quiero dinero, no vidas. Matsushita Shinjue comprendió al instante los pensamientos de In Feng al oír esto y murmuró en voz baja. En esta era donde el juego de los dioses olvidados ha llegado, desear dinero equivale a desear vidas, ¿no? Después de todo, la riqueza en esta era es la esperanza de vida. Eso parece ser cierto. In Feng sonrió. Lo que dijo la muchacha parecía bastante razonable. Sin embargo, todavía hay una diferencia de concepto entre querer longevidad y querer vida. Matsushita Shinjue solo murmuró una frase y no tuvo intención de discutir. Entonces ella cayó en profundos pensamientos. Ella estaba considerando. ¿Sadou realmente se embarcaría en una matanza contra todo el país Sakura por culpa de ella? Pronto. Matsushita Shinjue comprometida. Porque se dio cuenta de que incluso si Sadou no matara a todos en el país Sakura, definitivamente mataría a su familia. Sus padres y abuelos aún vivían. Después de todo, su profesión de Soul Reaper fue suficiente para que el funcionario del país Sakura protegiera a su familia, y al mismo tiempo, los monitoreara para contenerla. No te preocupes, mientras cooperes conmigo, tu familia estará sana y salva. In Feng la miró débilmente y dijo, puedo organizarlo todo por ti. A partir de ahora, tendrás el poder de controlar todo el país Sakura. Solo necesitas ayudarme a cobrar una pequeña tarifa de protección en el país Sakura. Matsushita Shinjue, ¿de verdad es solo un poquito? In Feng, quizás sea una pequeña cantidad, pero no importa. En fin, si se calcula el promedio de cada persona, es solo una pequeña cantidad. En cuanto al motivo del cobro de las tasas de protección,
puedes pensar en uno. Creo que eres tan inteligente que sin duda puedes encontrar una razón razonable para que tus ciudadanos paguen voluntariamente las tasas de protección. En este punto, Matsushita Shinjue no tenía otra opción. Ella masticó y tragó la piruleta en su boca, luego escupió el palito y finalmente se arrodilló lentamente hacia Infeng. Al mismo tiempo, el escondite del Gran Gremio Gorrión Dragón Xia no está muy lejos. La mayoría de los jugadores de la Gran Xia aquí estaban en modo espectador. Solo un número muy pequeño de personas pudieron observar que en las ruinas a unos pocos kilómetros de distancia, una serpiente gigante de 2 cabezas apareció repentinamente en el cielo, saliendo de su estado sigiloso después de ser atacada. Y esa serpiente de 2 cabezas, tan pronto como fue atacada y salió de su estado sigiloso, fue envuelta en la energía de muerte instantánea de la oscuridad, y su cuerpo gigante se desintegró en polvo negro. Esos son los poderes del funcionario de Dongdu. Todos murieron en un instante. Recuerdo a ese hombre calvo, era una de las 3 mejores profesiones de guerrero en Dongdu, con más de 1 millón de puntos de salud. Pero también murió instantáneamente. Este método solo puede ser de sombra. Santo cielo, Sadou apareció y eliminó instantáneamente a un equipo de combate T0. En el canal del Gran Gremio Gorrión Dragón Xia, la gente comenzó a discutir de inmediato, sus voces se llenaron de sorpresa y admiración. Sin embargo, no vieron a Matsushita Shinjue medio arrodillada frente a Infeng en medio del humo y el polvo. Y cuando el humo y el polvo se disiparon, Infeng ya había abandonado la escena con Matsushita Shinjue. Todos actuemos juntos. Recojan todas las esferas de luz de vida de los muertos de afuera. Quédense con el 20%, y el resto debe ser recolectado y enviado a Sombra. Vino desde tan lejos para ayudarnos, no podemos dejar que se vaya con las manos vacías. El presidente ordenó inmediatamente con una sonrisa en el canal del gremio. Debido a la acción grupal, el canal del equipo registró cuánta esperanza de vida absorbió cada persona, por lo que no hubo temor de que alguien guardara la esperanza de vida en secreto. Además, incluso mantener el 20% fue muy satisfactorio para todos los jugadores. Después de todo, había esferas de luz que duraban toda la vida fuera por todas partes. Al mismo tiempo, también había jugadores translúcidos de Sakura Country en todas partes, todos en el estado en línea del juego God Forsaken, sin atreverse a desconectarse en absoluto. Este fue un tiempo de cosecha. Mientras tanto, Infeng tomó a Matsushita Shinjue y la hizo entrar en el estado de integrarse en la oscuridad con él. Cuando Infeng la invitó a unirse a su equipo y entrar juntos al estado sigiloso, quedó completamente atónita. Nivel 93 de sigilo. Ni nivel 13, ni nivel 23. Pero el nivel 93. Matsushita Shinjue se sintió increíble, increíble. En esta etapa, un jugador promedio con nivel 13 de sigilo ya podría caminar por cualquier parte del mundo con facilidad. El sigilo de nivel 23 ya era una fantasía. Y el nivel de sigilo de sombra era 93. ¿No podía imaginarse en absoluto cómo se hacía esto? Por un momento, la cabeza de la niña, arrodillada junto a Infeng, bajó aún más, luciendo increíblemente obediente y sumisa. Pero Infeng ciertamente no le creería tan fácilmente. Para asegurar su obediencia, Infeng primero tuvo que ayudarla a proteger a sus padres y familiares. Antes de eso, la llevaría a un escondite oficial en el barrio Shinagawa de Dongdu. Quien vinculó la vida de Matsushita Shinjue con la de sus 19 subordinados fue un mago oficial del país Sakura con talento para potenciar maldiciones. Gracias a los recuerdos de Kameyama Sasuke, Infeng ya había captado toda la información relevante. Después de que esto esté hecho, dile a tu superior que el fantasma de la capital del este es uno de mis títeres. Infeng le dio una orden a Matsushita Shinjue: maté a todos en tu país, dejándote solo a ti, para negociar contigo y hacer que tu país Sakura pague reparaciones. En cuanto al monto de las reparaciones, serán 150.000 años de vida útil. Además, te ayudaré eliminando primero al mago que te lanzó la maldición simbiótica. Tu maldición simbiótica se levantará de forma natural y nadie volverá a amenazarte la vida. Matsushita Shinjue no se atrevió a mirar hacia arriba, solo inclinó la cabeza y asintió suavemente. Mientras Osirio se elevaba, la corriente de aire que se aproximaba alborotó el corto cabello rojo de Matsushita Shinjue. Se arrodilló junto a Infeng, con su falda corta ondeando al viento. La velocidad de vuelo de Osirio, 5 o 6 veces la velocidad del sonido, también hizo que el cuero cabelludo de la niña se estremeciera. Ella agarró fuertemente las escamas del ala de hueso con ambas manos,
temerosa de que el viento la volara. En ese momento, se dio cuenta profundamente de que, tal vez solo había dos tipos de jugadores en este mundo. Uno, llamado, sombra. Uno, llamado, otros jugadores. En ese momento, la voz de Osirio regresó desde el frente, riendo entre dientes. Jefe, ¿conseguiste otra jefa? In Feng ya estaba acostumbrado. Tranquilo, solo soy un subordinado. Osirio dijo inmediatamente con gravedad. ¿Subordinado? Jefe, aunque sea un subordinado, tiene que ser un subordinado capaz. Uno incapaz no sirve. Aunque Matsushita Shinjue había aprendido un poco de lenguaje xia, claramente no entendía algunas jergas de internet. Tan pronto como escuchó esto, inmediatamente se puso un poco nerviosa. Lord Sadou, soy capaz, definitivamente soy capaz. Ella tenía miedo sincero de no tener ningún valor, o de no manejar bien las cosas, y de que In Feng la considerara pasiva y perezosa, lo que la pondría a ella y a su familia en peligro. Al escuchar su respuesta, In Feng sintió un ligero dolor de cabeza. La versión de esta chica estaba un poco anticuada. Inmediatamente le dijo que se callara, no hables. Matsushita Shinjue cerró inmediatamente la boca y bajó aún más la cabeza. Al mismo tiempo, In Feng llegó al exterior del escondite donde se encontraba el mago maldito. Matsushita Shinjue, sentada en Osirio, se sintió un poco mareada ahora porque Osirio era demasiado rápido, lo que la hizo sentir un poco enferma como un dragón. Cuando vio claramente que era un escondite oficial en Dongdu, no pudo evitar sentirse un poco confundida. Ella sabía que Sombra la iba a ayudar ahora, a eliminar la maldición simbiótica que pesaba sobre ella. Ella simplemente no lo sabía. El mago maldito debería estar en el juego ahora. ¿Cómo mataría Sadou a la otra parte? En ese momento, Osirio los llevó a ambos sigilosamente en el cielo cercano. De repente, Matsushita Shinjue vio una marioneta de la montaña de carne volar por el cielo. Era una sigilosa marioneta de la montaña de carne. Tras cruzar el cielo, innumerables manchas de sangre cayeron como gotas sobre la barrera defensiva translúcida del escondite. La barrera defensiva originalmente hermosa se manchó instantáneamente con sangre, y esas manchas de sangre se deslizaron lentamente desde la cúpula hacia ambos lados. Casi instantáneamente, provocó gritos de innumerables personas dentro del escondite. Es el fantasma de la capital del este. El fantasma está aquí. Todos en el gremio se desconectan y atacan indiscriminadamente hacia afuera. El gerente de este gremio oficial en Dongdu dio inmediatamente la orden. En ese momento, el funcionario de Dongdu aún no había recibido información detallada sobre el fantasma de la capital oriental. Como mucho, solo sabían que Kameyama Sasuke y los demás estaban casi todos muertos, pero desconocían la situación específica. En esta situación, las manchas de sangre de la marioneta de la montaña de carne salpicaron la cúpula del escondite oficial. ¿Cómo podrían no entrar en pánico? Inmediatamente comenzaron a movilizar a los jugadores para que se desconectaran y atacaran al fantasma invisible que estaba afuera. In Feng se sentó tranquilamente en la espalda de Osirio con Matsushita Shinjue, observando todo esto con indiferencia. Solo necesitaba esperar a que ese maldito mago se desconectara. Entonces In Feng mataría a ese tipo. Luego, basándose en los recuerdos de Kameyama Sasuke, iría a buscar a los líderes del gremio y a los portavoces oficiales más altos de varios gremios dentro de Dongdu, y así sucesivamente, y haría que Matsushita Shinjue recogiera sus almas vitales. Hablando de eso, In Feng realmente tuvo que agradecerle a ese pequeño barbudo, Kameyama Sasuke. La memoria de ese tipo era demasiado útil. Capítulo 537. Compensación de 150.000 años de vida. Cuando el fantasma de la capital del este apareció fuera de la barrera translúcida de este escondite, todo el gremio descendió al caos. Uno por uno, los jugadores se desconectaron por un tiempo para volver a la realidad, desatando frenéticamente varios ataques de largo alcance hacia el exterior de la barrera. Desafortunadamente, la marioneta de la montaña de carne de In Feng era demasiado rápida, seguía rodando y rebotando afuera, salpicando sangre por toda la cúpula de la barrera, convirtiendo todo el escondite en una escena infernal. Finalmente, la percepción de sombras original de In Feng le permitió sentir que su objetivo, el mago maldito, se había desconectado. Matar. El rostro de In Feng estaba inexpresivo, sus alas de la muerte se extendieron detrás de él y voló instantáneamente. Matsushita Shinjue ni siquiera había reaccionado del todo cuando In Feng desapareció frente a ella. Un segundo después,
La barrera defensiva del escondite oficial fue destrozada de un solo golpe. Como esta era la realidad, la mayoría de las indicaciones del sistema estaban ausentes. Entonces, los jugadores dentro del escondite oficial ni siquiera sabían quién había violado su barrera defensiva. Otro segundo después, las alas de la muerte de Infeng se retrajeron y reapareció frente a Matsushita Shinjue. Y dentro de la espada del brote blanco de Infeng, ya había otra alma. 18.000 años de vida útil, recolectando un alma, le trajeron a Infeng otros 5 puntos de mejora del afijo de muerte instantánea. ¡Vamos! Después de terminar sus asuntos, Infeng hizo que Osirio lo llevara a él y a Matsushita Shinjue lejos del lugar. En este punto, la maldición simbiótica entre Matsushita Shinjue y sus 19 potencias del país Sakura se levantó directamente. Su vida ya no estaría controlada por las potencias del país Sakura. En cambio, comenzó a ser controlado por Infeng. Justo después de que Infeng se fuera con su gente, la marioneta de la montaña de carne aprovechó la oportunidad para irrumpir en el escondite y comenzó su matanza. ¡Conéctate! ¡Conéctate! Durante un tiempo, todos los jugadores del escondite oficial se dispersaron como pájaros y bestias asustados, sin intención de quedarse a defender. Huían en todas direcciones o se conectaban de inmediato. Porque el fantasma invisible de la capital del este era simplemente demasiado aterrador. No había posibilidad alguna de resistirse. Sin embargo, la buena noticia fue que justo cuando se dispersaban y huían, y decenas de personas ya habían muerto o resultado heridas, la matanza que estaba a punto de arrasar toda la zona se detuvo de repente. Los supervivientes observaron el rastro de sangre que se perdía en la distancia. Era evidente que el fantasma de la capital oriental se había marchado. Y justo en ese momento, Matsushita Shinjue, a pedido de Infeng, transmitió un mensaje a su superior directo. De hecho, su superior todavía estaba esperando noticias. Incluso le habían enviado mensajes privados preguntándole sobre la situación muchas veces. Pero ella no había respondido hasta ahora, cuando finalmente le respondió a su superior diciéndoles que todo esto fue una represalia de Sombra. El fantasma de la capital del este era en realidad una marioneta de Sombra. Fue porque el oficial de Sakura había enviado a su hermano mayor a Gran Xia, queriendo matar a Sadou, y había matado a varios jugadores del gremio de Sadou, lo que enfureció a Sadou. Originalmente, Sadou quería emprender una matanza. Pero a través de su diligente negociación y esfuerzos, Sadou indicó su voluntad de retirarse, pero el funcionario de Sakura necesitaba pagar 150.000 años de vida como compensación. Cuando esta información llegó a oídos de la gente en la sede oficial de Dongdu, las pocas personas que recibieron la noticia se desplomaron en el suelo. Masaka, de ninguna manera. En solo unos minutos, Sadou mató a miles de personas. Se acabó, se acabó. No somos rivales para Sombra en absoluto. Afortunadamente, Sombra está dispuesta a negociar. Matsushita Shinjue ha hecho una gran contribución esta vez. Si las negociaciones no se hubieran completado ahora, el escondite del gremio del Departamento de Seguridad Pública habría sido masacrado. Estos 150.000 años de vida. Tenemos que darlos. Los principales responsables de la toma de decisiones en Dongdu también quedaron muy sorprendidos después de recibir la noticia. Pero lo que más les sorprendió aún estaba por venir. En ese momento, Infeng, liderando a la ahora sumisa chica Matsushita Shinjue, comenzó el siguiente paso de su plan. Basándose en los recuerdos de Kameyama Sasuke, Infeng elaboró una lista con más de 50 personas en ella. Tu atributo mental es demasiado bajo. Con solo 190 puntos o más, solo puedes recolectar las almas de 38 personas en total. Aprende este libro de habilidades. Y ponte estas pocas piezas de equipo. Infeng le arrojó algunos equipos de tipo mago y libros de habilidades a Matsushita Shinjue. La clase oculta, Soul Ripe, de Matsushita Shinjue estaba basada en la clase de mago, por lo que el equipo y las habilidades eran adecuados para los magos. Un libro de habilidades de entrenamiento mental. Varias piezas de equipo de grado diamante de niveles 18 a 20, todas las cuales solo añadían atributos mentales. Después de ponérselos todos, el atributo mental de Matsushita Shinjue superó instantáneamente los 400 puntos. Esto sorprendió mucho a Matsushita Shinjue, ya que incluso el funcionario del país Sakura no podía producir un conjunto de equipo tan específico. Los equipos de calidad diamante no eran algo infrecuente. Sin embargo, ¿qué tan raro era tener un equipo que únicamente potenciara los atributos mentales? ¿Cuántas piezas de equipo de diamante se necesitarían para encontrar estos pocos que solo agregan atributos mentales?
Este gran gesto, solo Sombra podía permitírselo. Matsushita Shinjue se sorprendió una vez más y chasqueó la lengua en secreto. Y después de ponerse este equipo, la falda corta de la chica fue reemplazada por una túnica de mago azul claro, con un cinturón blanco como la nieve atado firmemente alrededor de su cintura, haciendo que la chica originalmente de estilo loli pareciera un poco más madura. Cuando su atributo mental superó los 400 puntos, el número de almas que podía recolectar superó las 80. Sería capaz de recolectar las almas de todas las figuras importantes de la lista. Es cierto que para recolectar el alma vital de un objetivo, se necesitaba el consentimiento de éste. Pero con la ayuda de Infeng, ¿sería difícil obtener el consentimiento del objetivo? Primero, tomó a Matsushita Shinjue, a lomos de Osirio, y voló hasta la bahía. Al pasar por una zona de disturbios, pudieron ver un enorme parque de atracciones abandonado. Ese fue una vez el muy popular Disneyland, pero ahora se había convertido en una ruina, con grupos de criaturas demoníacas descansando y peleando en muchas instalaciones de entretenimiento abandonadas. Y no muy lejos del parque de atracciones había una bahía. Infeng convocó a la marioneta de la montaña de carne a su lado y la hizo sumergirse directamente en el mar. No mucho tiempo después, todas las manchas de sangre fueron lavadas. A continuación, esta marioneta de la montaña de carne seguirá tus acciones. Si alguien desobedece, la marioneta de la montaña de carne tomará medidas directas para resolverlo. Debes reunir las almas de estos funcionarios y figuras poderosas de la lista. No apareceré durante todo el proceso. Inventas tus propias razones para hacer que obedezcan tus órdenes. Infeng dijo con indiferencia. Un momento después, Matsushita Shinjue, quien se mantenía sigiloso como él, observó a la marioneta de la montaña de carne flotar desde el mar. Prácticamente se había lavado las manchas de sangre de su cuerpo y ya no salpicaba sangre por todas partes como antes. A partir de ahora, esta marioneta de montaña de carne será el amuleto protector de Matsushita Shinjue. Yo entiendo. Matsushita Shinjue miró a la marioneta de la montaña de carne, que también estaba en sigilo, sintiendo un pequeño hormigueo en el cuero cabelludo. Si no estuviera en el mismo equipo que Infeng, nunca habría podido ver este fantasma de la capital del este con un nivel de sigilo tan alto como 93. Y ahora, este fantasma de la capital del este la seguiría. Capítulo 538. Un arma secreta contra las sombras. Inmediatamente después, Infeng se fue. Antes de irse, Infeng también encontró a los padres y abuelos de Matsushita Shinjue, y utilizó directamente la espada del juicio para localizarlos a todos. Él los mató y los trajo a la tierra del juicio. Luego los liberó. No sabrían con qué se habían topado. Pero a partir de ahora, sus ubicaciones estarán controladas por Infeng en todo momento. No importaba dónde huyeran, les sería imposible escapar del seguimiento de Infeng. Para evitar cualquier accidente a su familia, ya he localizado a sus familiares, lo que me permitirá protegerlos mejor. Infeng le envió un mensaje privado a Matsushita Shinjue. Al recibir este mensaje, Matsushita Shinjue solo pudo sonreír amargamente. Por supuesto que lo sabía. Esta fue la advertencia de Sombra para ella. Si ella no obedecía, entonces ella y su familia. Ya que es así, que todo venga con más fiereza. Matsushita Shinjue ya había pensado en cómo satisfacer las demandas de Infeng. Ella trajo la marioneta de la montaña de carne que Infeng le dio y conoció por primera vez a su superior en la realidad, quien era uno de los principales tomadores de decisiones del funcionario de Dongdu. Durante la reunión, había otros dos guardias personales en la sala, un hombre y una mujer. De repente, soplo, aterradores ganchos de carne, invisibles a simple vista, aterrizaron directamente sobre el hombre y la mujer. El poder de combate de estas dos personas todavía era muy fuerte. Pero desafortunadamente, la marioneta de la montaña de carne de Infeng heredó por completo el afijo superior de Infeng, lo que significaba que poseía un afijo de muerte instantánea extremadamente alto. Los jugadores en esta etapa simplemente no podrían soportar un solo golpe de la marioneta de la montaña de carne. Aunque el daño físico fue bloqueado por los escudos de reducción de daño del hombre y la mujer, la densa energía del afijo de muerte instantánea aún mató tanto al hombre como a la mujer. ¡Van! Los dos cayeron al suelo. Matsushita Shinjue miró a su superior de mediana edad, quien se sobresaltó: «Dame tu alma vital, de lo contrario, tu destino será el mismo que el de ellos. Tengo una noticia para ustedes, a partir de hoy, asumiré el control y asumiré la responsabilidad de hacer grande a nuestra nación de nuevo. Aunque por ahora solo podemos llegar a un acuerdo con Sombra.
Pero ya tengo un arma secreta contra sombra, solo que aún está en la etapa de cultivo. En cuanto al poder de combate de esta arma secreta, ya lo has visto, mientras se desarrolle lo suficiente, definitivamente podrá enfrentar a Sadou directamente en el futuro, e incluso matarlo. El superior de mediana edad de Matsushita Shinjue quedó estupefacto al instante. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Un arma secreta contra sombra? Si ella tenía esta arma, ¿por qué esta mujer no la sacó antes? Matsushita Shinjue. El superior de mediana edad al principio se quedó atónito, luego su rostro se ensombreció. No sabes que tu vida está completamente en nuestras manos. Oh, puedes intentarlo. Matsushita Shinjue dijo con indiferencia. Tu maldición simbiótica. El superior de mediana edad se burló, a punto de decir algo, pero de repente su expresión cambió. Espera, decenas de personas acaban de morir en el gremio del Departamento de Seguridad, y una de ellas era una bruja maldita. Esta persona inmediatamente respiró profundamente y abrió mucho los ojos. Él no era un tonto. En un instante, sospechó que esta Matsushita Shinjue había conspirado con la sombra de Daxia. ¿Qué arma secreta contra sombra? En realidad no lo creyó mucho, pero en la situación actual, tenía que creer o morir. Quería conectarse en silencio, aprovechando su invencibilidad para encontrar una manera, pero cuando intentó conectarse, descubrió que estaba en estado de combate y no podía conectarse. Este fue el método de Matsushita Shinjue. Bloqueo del alma. El alma de este superior de mediana edad ya había sido bloqueada por Matsushita Shinjue, lo que significaba que estaba en estado de combate. No muevas la mano. Matsushita Shinjue miró al superior de mediana edad. Mi arma secreta es mucho más rápida que tú. Si te mueves, tu cabeza se separará de ti. Después de sopesar los pros y los contras, este superior de mediana edad luchó internamente durante varios minutos y finalmente llegó a un acuerdo. Si estuviera en el juego, podría haber notificado directamente a otros a través del canal de chat privado. Pero en realidad, si quería chatear en privado, tendría que usar el anillo de cristal de comunicación en su muñeca. Y ahora ni siquiera se atrevía a moverse. ¿Cómo podría atreverse a tocar el anillo de cristal de comunicación? Y así, el alma vital de este superior de mediana edad fue tomada por Matsushita Shinjue. Entonces, Matsushita Shinjue se movió detrás de escena, o más bien, se disfrazó como si todavía fuera la subordinada de este superior de mediana edad. Bajo su mando, esta superiora de mediana edad convocó a otros tomadores de decisiones importantes que tenían una influencia considerable en Dongdu e incluso en todo el país. Dijo que necesitaban discutir asuntos relacionados con sombra, reuniendo a todas las personas de la lista que proporcionó Infeng. Entonces, uno por uno, bajo el pretexto de protegerlos, sus almas fueron tomadas por Matsushita Shinjue. Por supuesto, la razón aquí era de hecho protección, porque después de que Matsushita Shinjue les quitaba las almas, los objetivos no morirían por quedarse sin vida, lo que también era una de las habilidades principales de un Soul Reaper. Algunas personas no estuvieron de acuerdo. Fueron asesinados inmediatamente por el arma secreta de Matsushita Shinjue en el lugar, y sus cuerpos fueron arrastrados. La marioneta de la montaña de carne ya no devoraría cadáveres, ya no sería sangrienta, convirtiéndose en un asesino completamente invisible. De este modo, alto funcionario oficial S. Las principales potencias oficiales. Líderes de grandes gremios civiles. Y así sucesivamente. Un total de 38 almas de personas fueron tomadas por Matsushita Shinjue, cayendo bajo su control. Con solo que ella tuviera un pensamiento, estas personas morirían instantáneamente. En cuanto a la otra docena de personas en la lista, todas se negaron a que les quitaran sus almas y fueron asesinadas en el lugar por la marioneta de la montaña de carne. De esta manera, Matsushita Shinjue, bajo el nombre de su superior directo, controlaba esencialmente a la mayoría de los tomadores de decisiones importantes en Dongdu. Lo siguiente era irradiar a todo el país. Al mismo tiempo, otra noticia fue publicada por Matsushita Shinjue. Es decir, el oficial Sakura estaba cultivando un arma secreta lo suficientemente poderosa como para apuntar a sombra, pero esta arma secreta requería una enorme cantidad de vida útil para cultivarse. El funcionario, a través de varios canales del gremio, hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que donen activamente su vida y cultiven conjuntamente esta arma secreta. Este fue el método que ideó Matsushita Shinjue, para hacer que la gente done voluntariamente. Pero, sin pruebas concretas, los ciudadanos no son tontos, es difícil de creer. En la oscuridad, el superior de mediana edad suspiró y le dijo a Matsushita Shinjue:
En primer lugar, actualmente estamos a merced de la sombra, y todos los ciudadanos sufren enormemente, especialmente con esta compensación de 150.000 años de vida, que ha llevado las emociones de los ciudadanos al límite. En segundo lugar, debemos darles esperanza. Si mi arma secreta puede matar a un grado diamante, o incluso a un jefe épico, lo creerán los ciudadanos. Matsushita Shinjue dijo con indiferencia. Por supuesto, también entendió que si la marioneta de la montaña de carne mataba a un jefe épico, habría un anuncio global, y definitivamente se atribuiría a la muerte de Sombra. ¿Pero qué pasa si fue una muerte asistida? In Feng siempre podía ajustar el afijo superior de la marioneta a desnudar, manteniendo al jefe épico en un estado de desnudez. Entonces, dejar que otras personas maten al jefe épico. Eso también podría establecer credibilidad. Lo siento a todos. Matsushita Shinjue suspiró para sí misma, hago esto para salvarles la vida. Aunque hayan donado algo de vida, es mejor que ser masacrados por Sombra, ¿verdad? Cuando In Feng se enteró de la situación de Matsushita Shinjue, se quedó sin palabras. ¿Era ella realmente un genio? Capítulo 539. ¿Es esta la sabiduría de Daxia? Está pidiendo donaciones a la gente y quiere crear una supuesta arma secreta para negociar conmigo. Pero al final, esta arma secreta es mi propiedad. Al principio quería hacerme un favor, pero al final me hizo engordar aún más. In Feng no pudo evitar suspirar. ¿Quizás era demasiado malvado? Realmente hizo que a uno le remordiera la conciencia. Por supuesto, a In Feng no le importaba qué método usara Matsushita Shinjue, lo único que importaba era poder cosechar la longevidad. Era imaginable que el proceso posterior de Matsushita Shinjue definitivamente no sería demasiado sencillo. Incluso aquellos cuyas almas ella había cosechado difícilmente podrían tener la garantía de ser 100% obedientes, especialmente su superior de mediana edad, quien podría revelar todo. Pero, sin importar qué dificultades enfrentara Matsushita Shinjue en el futuro, a In Feng no le importaba. La marioneta de la montaña de carne, que representa el máximo poder de combate, ya le había sido asignada. Entonces, no importaba cuál fuera el problema, ella debía resolverlo ella misma. A In Feng solo le quedaba esperar para cobrar el dinero. En ese momento se dirigía hacia el norte, volando hacia el Ártico. Osirio primero convocó a 12 subordinados, luego los sacrificó a todos, lo que le permitió alcanzar un extremo de 9 veces la velocidad del sonido, llevando a In Feng y volando rápidamente todo el camino. Después de quemar el bosque antiguo en la China no China durante 5 días, In Feng calculó el tiempo y el escorpión de hielo extremadamente frío en el Ártico ya debería haber sido eclosionado por Tejima Ichiro y su grupo, ¿verdad? Es más, después de la última pregunta de In Feng, el gran funcionario Xia había declarado que tendrían gente en el Ártico para ayudar a tramarlo juntos. De todos modos, mientras permanecieran cerca de la cueva de hielo donde estaba Tejima Ichiro, sería un favor a Sombra, así que ¿por qué no? Justo cuando In Feng había volado la mitad del camino, recibió un mensaje. El legendario jefe de la zona de juego del Ártico, el escorpión de hielo extremadamente frío, había aparecido. Hace unos minutos. Dentro del juego God Forsaken, Arctic Game Zone, Tejima Ichiro, con los miembros de su equipo, se acurrucaron en esa cueva de hielo, todos sintiéndose ansiosos. ¿La gente del gremio del Palacio del Rey Dragón que está afuera aún no se ha ido? Tejima Ichiro rompió una taza con rabia. ¿Son idiotas? ¿No se pasan el día criando monstruos, solo bloqueando nuestra puerta? Dicen con amabilidad que no están aquí por nosotros. Pero si bloquean la puerta así, ¿para qué están aquí si no es por nosotros? Exactamente, jeje. Un subordinado a su lado dijo con una sonrisa, nuestro gremio solo tiene más de 300 personas, pero el Palacio del Rey Dragón tiene alrededor de 1000. Todos nos están rodeando afuera, así que en términos de pérdidas, sus pérdidas deben ser mayores. Fuera de la cueva de hielo, en una llanura de hielo sin límites. El gran gremio del Palacio del Rey Dragón Xia, un total de más de 1100 personas, permanecieron en silencio en esta llanura de hielo, observando atentamente sus alrededores. Este gremio, en la superficie, era una organización de gánsteres que escapó de la Gran Xia. En realidad, fue organizado especialmente por el gran oficial Xia, queriendo apoderarse del derecho a hablar en la zona de juego del Ártico. Y en este mismo momento, no muy lejos de este grupo de jugadores, había otro grupo de más de 200 jugadores. Este grupo de jugadores parecía alto y fuerte, y provenían del país de Mao Xion,
liderados por el conocido como Oso de la Guerra del Ártico, Neudobnov. Este oso de guerra ártico, vestido con una gruesa armadura de piel, con nieve blanca esparcida sobre él, agarraba firmemente un hacha gigante de grado diamante en su mano, sus ojos brillaban intensamente, luciendo muy desinhibido. Llevó a su gente a pararse en el glaciar cerca de la cueva de hielo, para enfrentarse a los jugadores del Palacio del Rey Dragón. Gritaba desde la distancia hacia este lado: amigos de la Gran Cia, ya que estamos reunidos en el Ártico, somos amigos. Escuchen mi consejo, al bloquear aquí, están retrasando su propio desarrollo. No importa cuán grande sea el rencor, ¿qué les parecería dar un paso atrás? Resultó que vino a abogar por Tejima Ichiro. Y entre la multitud del Palacio del Rey Dragón. Entre ellos, había un hombre guapo con cabello largo y suelto en un estilo antiguo, que era el arquero más temido, disparando a través de los cielos. Tenía cejas como espadas y ojos estrellados, y al escuchar el torpe gran lenguaje cia del oso de guerra ártico, no pudo evitar sonreír levemente y respondió desde lejos: ya lo dijimos, no vinimos aquí para bloquear a esos pequeños pececillos. El oso de guerra ártico estaba increíblemente molesto. ¿Hay alguien más aquí además de Tejima Ichiro y su grupo? Disparando a través de los cielos dijo con una sonrisa: no, pero ¿quién dijo que vinimos por la gente? Ah, claro, dile a Tejima Ichiro que desconecte a su gente, si no, podrían morir muchas veces en poco tiempo. Cuando se pronunciaron estas palabras, el grupo de personas con el oso de guerra ártico no pudo evitar reír. ¿Está intentando engañar a la gente de Tejima Ichiro fuera de línea y luego aprovechar la oportunidad para atravesar la barrera defensiva del escondite? Esta gente de la Gran Cia no nos tomarían por idiotas, ¿verdad? Ninguna persona inteligente caería en eso. La gente del oso de guerra ártico estalló en carcajadas. Pero el oso de guerra del Ártico todavía se sentía un poco extraño, por lo que le transmitió estas palabras a Tejima Ichiro. ¿Qué? ¿Qué desconecte a mi gente? Es completamente imposible. Tejima Ichiro se burló al instante. ¿De verdad esa gente de la Gran Cia cree que soy un cerdo? Si nos desconectamos, nuestro escondite será completamente destruido. Me muero de risa. La gente de la Gran Cia se enorgullece de ser ingeniosa. ¿Es esta la sabiduría de la Gran Cia? Solo un tonto creería en semejante plan. Claramente. Ni los jugadores del país Mao Xion, ni los jugadores de Sakura, ni los jugadores de otros países bajo el mando de Tejima Ichiro, creyeron lo que dijo Shooting Through the Heavens. Naturalmente, a Shooting Through the Heavens no le importó esto. La razón por la que dio un consejo tan amable fue precisamente porque la otra parte no podía creer en sus palabras. Entonces, cuando apareció el jefe y Tejima Ichiro sufrió, su estado mental sería imaginable. De hecho, Shooting Through the Heavens tampoco sabía cuánto tiempo tardaría en aparecer ese jefe. Pero como Sadou dijo que cuanto más jugadores hubiera cerca de la cueva de hielo, más rápido reviviría el jefe legendario debajo de la cueva de hielo, entonces definitivamente tuvo que traer gente para esperar hasta que apareciera el jefe. Aunque había estado esperando con su gente durante varios días, todavía no había movimiento en la capa de hielo. Ni Shooting Through the Heavens ni los otros jugadores del gremio del Palacio del Rey Dragón mostraron impaciencia. Después de todo, sabían que todos estaban trabajando para Sadou. Sin embargo, solo unos minutos después, de repente, un violento temblor vino del glaciar en el que se encontraban. El suelo tembló. El glaciar se agrietó como una telaraña. Ya sea el Palacio del Rey Dragón, el oso de guerra ártico o Tejima Ichiro y los demás acurrucados en la cueva de hielo, todos se pusieron de pie, luciendo alertas. Especialmente Tejima Ichiro y su grupo. Dado que el escorpión de hielo extremadamente frío estaba directamente debajo de la cueva de hielo, su experiencia dentro de la cueva de hielo fue la más intensa. Toda la cueva de hielo comenzó a temblar y aparecieron grietas por todas partes, crujido, crujido. Las grietas de hielo se extendieron a una velocidad extremadamente rápida por toda la cueva de hielo. ¿Qué está sucediendo? Tejima Ichiro y sus más de 300 subordinados quedaron estupefactos. Antes de que pudieran reaccionar, los susurros de un dios antiguo y profundo, provenientes de debajo de la cueva de hielo, se extendieron por toda el área de la cueva de hielo. Las más de 300 personas que estaban sobre la cabeza de Tejima Ichiro comenzaron a apilar el indicador, susurros. No, algo anda mal, es el indicador susurros. ¿Hay un jefe aquí abajo? Tejima Ichiro y los demás reaccionaron inmediatamente. Miraron hacia abajo, solo para ver que la capa de hielo debajo de sus pies se agrietaba, las fisuras se ensanchaban y, debajo de las capas del glaciar,
una criatura colosal como un escorpión de cristal estaba impactando las capas del glaciar. Auge. Boom boom. Toda la cueva de hielo estaba a punto de derrumbarse. Y debajo del glaciar, la densa energía de los susurros, acompañada por los susurros del antiguo dios, estallaron como un geyser. Todos, corran. Los ojos de Tejima Ichiro se abrieron de par en par y, sin dudarlo, gritó en el acto. Tan pronto como terminó de hablar, él mismo corrió a la velocidad más rápida hacia el exterior de la cueva de hielo que se estaba derrumbando. Y detrás de él, algunos jugadores que se estaban burlando de la sabiduría del Gran Xia cayeron directamente en las grietas del glaciar o fueron golpeados por fragmentos de hielo que los salpicaron, recibiendo instantáneamente cientos de miles de daños que los mataron. Y después de ser asesinados, solo podían revivir dentro de la cueva de hielo. Porque su escondite fue construido dentro de la cueva de hielo. Y como tenían, susurros, uno de los 3 indicadores de control principales, no podían desconectarse durante el proceso de reactivación. Entonces, revivieron en el acto, murieron en el acto, en un bucle infinito, hasta que su vida útil se agotó y murieron por completo. Solo entonces, los más de 300 jugadores de esta cueva de hielo entendieron por qué Shooting Through the Heavens les aconsejó que se desconectaran. Ahora ni siquiera podían desconectarse. Su única salida era escapar del alcance de la cueva de hielo antes de que el jefe realmente apareciera. Capítulo 540. Ichiro Teshima que quiere llorar pero no tiene lágrimas. Justo cuando Tejima Ichiro y sus más de 300 hombres estaban en una situación desesperada, Shooting Through the Heavens, Arctic Warbear y otros fuera de la cueva de hielo, en la cima del glaciar, todos reaccionaron en ese momento y corrieron hacia la distancia sin mirar atrás. Estaban ya bastante lejos. Con esa carrera, salieron fácilmente del rango de influencia del boss y todos llegaron a 10 kilómetros de distancia. Entonces todos miraron desde lejos los alrededores de la cueva de hielo, y todos respiraron con dificultad el aire frío del Ártico. Todo lo que se podía ver era que la entrada original de la cueva de hielo ya se había derrumbado y destrozado, reemplazada por una escultura de hielo cristalino. La escultura de hielo tenía varios kilómetros de diámetro y congelaba el aire circundante. Y en medio de la escultura de hielo, un escorpión de cristal de hielo, de más de 100 metros de largo, absorbía tranquilamente los enormes orbes de vida que los jugadores arrojaban dentro de la cueva de hielo. Eulich, escorpión de hielo extremadamente frío, NVL 30. Nivel, legendario. HP, 1.56 mil millones. ¿En realidad es un jefe legendario? Entonces, ¿era cierto lo que dijo la gente de la Gran Xia sobre que Tejima Ichiro y sus hombres se desconectarían? Pero creíamos que intentaban engañarlos. Las más de 200 personas que se encontraban del lado de Arctic Warbear observaron esta escena desde lejos, todos estupefactos. Al ver a Tejima Ichiro y a los otros ser asesinados repetidamente por el jefe y arrojar orbes de vida en el centro de esa escultura de hielo, todos sintieron una sensación de impotencia. Incluso en el lado de la Gran Xia, los más de 1000 miembros del gremio del Palacio del Rey Dragón también mostraron cambios en sus expresiones. Aunque estaban mentalmente preparados, aún así se sorprendieron cuando realmente vieron aparecer al jefe legendario. Una cosa era que el boss fuera enorme. Incluso creó una escultura de hielo que se extiende por varios kilómetros. Incluso Tejima Ichiro, que reaccionó rápidamente y corrió extremadamente rápido, quedó congelado por la escultura de hielo después de correr varios kilómetros, incapaz de escapar otro paso. ¡Salvadlos! El oso de guerra ártico, Nebdobob, vio la situación e inmediatamente blandió el hacha gigante en su mano. Montó en su montura de oso blanco y galopó hacia las inmediaciones de la escultura de hielo. Lanzó su hacha gigante desde lejos. El hacha gigante giró y voló, aterrizando instantáneamente en el borde de la escultura de hielo, justo donde Tejima Ichiro estaba congelado. Sin embargo, su ataque con el hacha giratoria aterrizó en el cristal de hielo, pero solo causó un rasguño extremadamente discreto. -42. Un número de daño muy lamentable apareció del cristal de hielo. El oso de guerra ártico abrió mucho los ojos y parecía completamente desconcertado. Mi corte giratorio con hacha voladora, el daño base es de al menos varios cientos de miles. ¿Solo decenas de puntos de daño al atacar este cristal de hielo? ¿Es esto razonable? Arctic Warbear fue un gran ataque, y descubrió que la enorme escultura de hielo estaba dividida en innumerables bloques pequeños, cada uno con más de 1.000.000 de HP. Con su poder de ataque actual, era imposible romper ni un solo cristal de hielo, porque descubrió que esos cristales de hielo, divididos en pequeños bloques,
también tenían capacidades de recuperación súper rápidas. El pequeño rasguño que acababa de hacer con su ataque se solidificó instantáneamente en hielo. Tejima Ichiro, congelado e incapaz de moverse, este hermano Sakura con aspecto de espadachín, abrió mucho los ojos, mirando desesperadamente fuera del cristal de hielo. Sabía que el oso de guerra ártico tampoco podía acercarse y atacar el cristal de hielo, porque dentro del alcance del cristal de hielo, habría antiguos susurros de dioses rodeándolo. Una vez que te acercabas, era un deseo de muerte. Afortunadamente, la gente que trajo el oso de guerra ártico también se apresuró y lanzó ataques hacia el cristal de hielo. Rápidamente descubrieron que si utilizaban ataques de fuego, el daño al cristal de hielo podría incrementarse en más de 10 veces. Es una lástima. El daño que producían era incluso peor que el de Arctic War Bear. Los ataques a distancia de la mayoría de las personas solo podían causar un daño de un solo dígito, e incluso el daño de fuego no podía superar los 100 puntos de daño. Ese cristal de hielo es tan duro. Disparando a través de los cielos, viendo esta escena desde lejos, sentí un poco de picazón. También había muchos jugadores a su alrededor animándolo a intentarlo, porque el poder de ataque de Shooting Through the Heavens era definitivamente el más alto en el gremio del Palacio del Rey Dragón. Alta potencia y salida fuerte y sostenida. Shooting Through the Heavens no lo dudó, con su largo cabello fluyendo, instantáneamente se aplicó varios beneficios a sí mismo, luego tensó su arco y preparó una flecha, una poderosa flecha perforante, se disparó instantáneamente hacia el cristal de hielo a varios cientos de metros de distancia. Auge. -777. Esta flecha, imbuida de daño de fuego, parecía hacer un daño decente, mucho mayor que el de la gente del país Mao Xion. Pero desafortunadamente, este valor de daño fue completamente insignificante para ese cristal de hielo. Solo creó un pequeño pozo de menos de 10 milímetros de profundidad, y en menos de un segundo, el cristal de hielo se recuperó por completo. No, ese cristal de hielo es demasiado duro. Shooting Through the Heaven suspiró, luciendo impotente, aunque quería disparar a través del cristal de hielo y atraer a ese jefe para que matara a la gente de Mao Xion, yo, no puedo hacerlo. La multitud circundante también sintió un poco de lástima. En el centro del cristal de hielo, el legendario jefe escorpión de hielo extremadamente frío todavía estaba absorbiendo los orbes de vida en el suelo. El jefe ni siquiera miró a los jugadores que estaban fuera del alcance de la escultura de hielo, ignorándolos por completo. Y los más de 300 subordinados de Tejima Ichiro, murieron y revivieron y murieron nuevamente, sus vidas se agotaron casi por completo, y en un corto periodo, más de 200 personas ya habían muerto por completo. Tejima Ichiro quedó congelado en el cristal de hielo, incapaz de escapar. Sabía que una vez que el jefe terminara de absorber todos los orbes de vida de sus subordinados, definitivamente sería su turno. Aunque corría rápido. Su destino era simplemente morir un poco más lento. Debería haber escuchado a la gente de la Gran Xia y simplemente desconectarme. Tejima Ichiro estaba al borde de las lágrimas. Por otro lado, Shooting Through the Heavens y los demás también dieron un suspiro de alivio cuando apareció el jefe. Luego esperamos a Sombra. No sé cuánto tiempo le tomará a Sadou matar a este jefe. Romper el cristal de hielo de afuera es un proyecto enorme. Todos los jugadores del gremio del Palacio del Rey Dragón esperaban con ansias la llegada de Sombra. Sin embargo, la sombra aún no había llegado. El indicador de susurros de Tejima Ichiro sobre su cabeza ya estaba casi lleno. ¿Cómo pudo imaginar que lo que él pensaba que era un excelente escondite en realidad sería el hábitat de un jefe legendario? Ahora su gremio había desaparecido. Su canal de gremio, que originalmente tenía más de 300 personas, ahora solo tenía una docena más o menos y todavía luchaba. E incluso los que aún estaban vivos tenían su indicador de susurros casi lleno. Es Sombra, ¿verdad? Jefe legendario. Están atrayendo al jefe hacia Sombra. Si quiero sobrevivir, solo puedo confiar en Sombra, pero incluso si Sombra viene, ¿me salvará? Tejima Ichiro estaba al borde de las lágrimas. Finalmente, en su creciente desesperación, su indicador de susurros se llenó. Cuando cayó en el estado susurros, sus ojos se inyectaron en sangre y los susurros del dios antiguo resonaron en sus oídos y mente, lo que hizo que perdiera la cordura instantáneamente. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada.
Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.